Hermanos, estamos aquí una vez más con ustedes. Gracias por este espacio que nos ofrece Canal Católico. Quisiera compartir con ustedes una reflexión bastante breve y sencilla sobre el acompañamiento en el duelo, como la dimensión misionera de la Iglesia para la persona que sufre. El duelo, como todos sabemos, es la actitud de la persona ante la reacción emocional, espontánea y natural del sufrimiento, producto de la pérdida de alguien o de algo. Pueden ser bienes, puede ser prestigio, afectos, amores, amistades, identidad, etc. Es decir, que normalmente nosotros asociamos el duelo solamente a la pérdida de un ser querido, pero una persona puede estar en esta actitud de duelo ante la pérdida de algo que es muy valioso en su vida. En el proceso del duelo se alteran las dimensiones físicas, emocionales, intelectuales, sociales y espirituales de una persona. Todo proceso de duelo es una experiencia dolorosa para cualquier ser humano. Por ello, el agente de pastoral tiene el deber de acompañar a las personas que viven este proceso para escucharlas, para consolarlas y ayudarles a expresar sus emociones para readaptarse a una nueva vida y transmitirles el mensaje de vida y esperanza que nos transmite la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La finalidad del duelo entonces es dar expresión y dar cauce sano a los sentimientos, serenando el sufrimiento, dominando la pena de la separación, aceptando la realidad de la muerte en este caso, integrando la extrañeza física, reorientando positivamente la energía afectiva con un proyecto pleno de sentido, amando con un nuevo lenguaje de amor al fallecido, a quien como creyentes ponemos en las manos misericordiosas de Dios, en la esperanza firme de la resurrección, donde nos ama con el amor purificado y pleno de nuestro Dios. Podemos, si quieren ustedes, profundizar en los factores que determinan la reacción ante una pérdida. Cada persona vive un duelo, reacciona de acuerdo a diversos factores, los cuales pueden ser, número uno, el nivel de apego. ¿Qué tan apegada o unida era la persona al objeto, situación o persona de la cual se separó? Ya te digo, el duelo puede referirse a la pérdida de una persona o a la pérdida de algo. Entonces, nuestro duelo dependerá, está determinado, la reacción que tengamos está determinado por el nivel de apego a aquella persona. Otra cosa es la edad. La reacción ante la pérdida dependerá de la edad o el nivel de madurez de cada persona. Si ustedes se fijan, la manera como un niño vive el duelo, la pérdida de un abuelito, a veces suele darse en torno a los 5 o 7 años, pero un niño así sufre en el momento y poco a poco es más fácil para él adaptarse a esa situación. Entonces depende de la edad. No es lo mismo perder a un ser querido en una edad madura que en la edad joven. El duelo se vive de manera distinta. Las características, número 3, las características de la pérdida, las circunstancias en que se da la pérdida. Una persona que ya esperaba la pérdida de su ser amado no reaccionará de la misma forma que una persona que sufre una pérdida inesperada. Es decir, no es lo mismo la experiencia de muerte de una persona que se viene acompañando en un proceso de dolor, de enfermedad, de sufrimiento, y la muerte se da como una consecuencia necesaria de ese proceso que se ha venido acompañando, que el perder de manera inmediata a una persona, de manera inesperada, en un accidente automovilístico, o aquella persona se quitó la vida. Las reacciones pueden ser distintas dependiendo de eso. La personalidad del individuo. Algunas personas son más sensibles que otras según su temperamento, mientras otras tienen mayor tolerancia al dolor.
el umbral del dolor, la capacidad de dolor que esa persona soporta puede ser mucho más alta que otras. Hay personas que se derrumban fácilmente ante una pérdida, otras tienen como un umbral del dolor un poco más alto. La tolerancia al dolor, a la frustración y la mayor capacidad de adaptación que esta persona puede tener. Hoy los psicólogos prefieren hablar de resiliencia, ¿verdad? Otro de los factores puede ser la disponibilidad de apoyo social familiar. Para toda persona es más fácil superar cualquier dificultad de la vida si cuenta con un grupo de apoyo familiar que le acompañe emocionalmente en todo momento. Y por eso una de las cosas que nosotros proponemos en la pastoral de acompañamiento al dolor y al duelo en las parroquias es formar un equipo. Y este diplomado que están haciendo algunos hermanos en UCATSE está orientado a eso, a que las parroquias formen un equipo que ayude a superar el proceso de dolor. Nivel de comunicación, número 6, nivel de comunicación entre familiares o amigos y viceversa. Las personas con mayor facilidad de comunicación expresan fácilmente sus emociones y el compartir su dolor y expresarlo facilitará la sanación de la herida, pues constituye un desahogo. Hay personas que son mucho más prontas a compartir sus emociones, a compartir incluso sus puntos de vista, sus sentimientos. Una persona que tenga un nivel de comunicación con sus familiares y con sus amigos de esta naturaleza se le hará de pronto un poco más fácil soportar el duelo y el dolor. Número 7, crisis recurrentes o crisis concurrentes más bien. Los problemas que suceden al mismo tiempo. En muchos casos, decían los romanos, nunc quam semper triam. Es decir, que los sufrimientos nunca vienen solos. A veces detrás de una desgracia, pum, pum, que se nos llueve tupido, como decimos nosotros. En muchos casos, una pérdida viene acompañada de otros problemas o inconvenientes, los cuales, lejos de ayudarnos, aumentan la susceptibilidad de la persona. El duelo, como todo proceso, se vive en varias etapas, cuya intensidad y duración depende de las características individuales de la persona. Es importante entonces que la gente de pastoral conozca las etapas del duelo para conocer el sentir de la persona a quien acompaña en el momento de visitarle. ¿Y cuáles son esas etapas del duelo? Quienes viven un proceso de duelo transitan por una serie de etapas o vivencias comunes, aunque cada una se caracteriza por una amplia variedad de respuestas humanas. Las reacciones que se presentan en cada una de las etapas pueden ser las siguientes. Número 1, el shock. Es la reacción inmediata a la pérdida. Por lo general, en esta etapa se manifiesta con confusión, con mezcla de emociones y reacciones imprevistas. Entra en shock la persona en cuanto recibe la noticia, esa primera etapa del duelo, la etapa del shock, ¿no? En ese momento suele reaccionar con confusión, con mezcla de emociones y reacciones imprevistas la persona. Otra etapa, la negación emocional. En esta etapa, la persona no acepta la pérdida. Esta reacción es un mecanismo de defensa en la que cree que lo que está viviendo es una fantasía, una pesadilla, un mal sueño, y actúa en base a esa creencia. No llega a ubicarse en la realidad. Otra reacción, otra etapa en el duelo es la protesta o el rechazo. La persona puede reaccionar con enojo o con ira hacia él o ella misma o hacia los demás. Busca culpables. A menudo suele culpar a Dios y alejarse de él. Puede comportarse agresivamente incluso con los demás, incluso con sus seres queridos. Otra etapa es la tristeza y la pena. En esta etapa la persona ha superado el enojo y la ira y pasa a sentir tristeza, pena o venganza.
su estado de ánimo decae al igual que su apetito, tiende a aislarse. Después viene la aceptación intelectual. En esta etapa, la persona se ha adaptado psicológicamente al cambio que se ha producido en su vida. No niega más su situación y está consciente de la realidad. Después viene la aceptación global. La persona se ha adaptado, no solo psicológicamente, sino emocional y físicamente, y empieza a convivir con la nueva situación y a recobrar la serenidad interior. Después viene la etapa de los nuevos vínculos. La persona ya adaptada empieza a buscar formas de llenar el vacío que dejó la pérdida que vivió. Ejemplo, buscar nuevas amistades, nuevas oportunidades de trabajo, de estudio, en grupos de apoyo o de ayuda, etcétera. Y la última etapa, la posibilidad de evolucionar interiormente a través de la búsqueda de un significado. El impacto psicoemocional y espiritual sufrido en el duelo